Siempre hemos dicho que esta es una tercera universidad, porque tenemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en San Francisco de Macorís, recinto San Francisco, tenemos la Universidad Católica Nordestana y tenemos el Poder de la Información. Pero no venga usted a pensar que yo soy el rector, no, yo soy el simple bedel que vengo a pasar lista a los intelectuales que aquí se dan cita domingo tras domingo, y hoy queremos saludar la presencia y darle la bienvenida al licenciado Luciano Ventoso, quien es director técnico de la Oficina Técnica de la provincia Hermanas Mirabal, de planificación, y director técnico también del Consejo Regional de Desarrollo. A usted los buenos días y la bienvenida al Poder de la Información. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con usted, un placer para poder estar hablando un poco de los temas que nos atañen, de la planificación, del desarrollo, del crecimiento. Así que para nosotros elemento de mucha identificación con el programa, inclusive. La planificación, el desarrollo, la verdad, bueno, yo soy de origen italiano, yo creo que se nota. Pero usted es dominicano. Bueno, de origen. No, qué bueno, lo hemos notado así aquí. Sí, posiblemente tengo mi raíz en Italia y mi rama en República Dominicana. Exactamente. Y aquí tengo nietos, así que... pero desde cuando llegué al país, 2 años después, desde que me asenté, vine a vivir en Salcedo, que estamos tratando, y he tratado el tema de la planificación. De la planificación desde un punto de vista, lo que más nos preocupaba en aquel entonces, junto a la alcaldía, la senaduría, la gobernación, era un tiempo de mucho conflicto en Salcedo en los años 90, debido al abandono real que tenía, y debido también a la crisis económica que afectó a toda América Latina. Yo recuerdo que cuando llegué al país en el 88, el dólar estaba a 4.80, en el 91 estaba por 25, me parece, pero los sueldos no habían subido. No. Entonces había una tensión social muy fuerte que se reflejaba, obviamente, bueno, al igual que San Francisco también, que no es, por cierto, una ciudad que siempre ha sido tranquila, ¿verdad? Sí. Estaba muy ligada con Salcedo. Entonces una situación también de malestar muy grande en la población. Y ahí nos preguntamos qué es lo que pasa. Nos dimos cuenta de 2 aspectos. Un aspecto propio de abandono y de la crisis económica, pero el otro aspecto tenía que ver más bien, no tanto y no solamente a la falta de inversión pública, sino a una inversión pública decidida desde arriba. Por lo tal, lejos de la población, lejos de las autoridades locales, por lo cual a veces había inversiones públicas que no tenían ningún objeto. Sobre todo lejos de las necesidades. Sí, recuerdo siempre, yo usaba en aquel entonces, porque ya ha pasado tanto tiempo que ya no es nuevo, el mercado nuevo que se hizo. El mercado nuevo se hizo a la afuera de la ciudad de aquel entonces. Y jamás los comerciantes se quisieron mudar en el mercado. Ahora ese mercado, una ferretería, un gimnasio, cualquier otra cosa que no un mercado, y estamos en la misma situación con el mercado viejo. ¿Por qué? Porque la decisión se tomó de arriba sin consultar abajo. Siempre hemos abogado no para hacer la cosa a nivel local. A veces no hay la competencia. Un acueducto no lo vamos a hacer a nivel local, obviamente. Pero sí que la toma de decisiones sea a nivel local, consultando la población. Toma de decisiones a nivel local y después... En eso queremos adentrarnos. La planificación es bastante importante, pero dentro de la planificación existe lo que es el estudio. Claro. Ahí, pero antes que el estudio existe el concepto, existe la visión general de las prioridades. Las prioridades y la planificación son parte de la intuición, de la consulta y de los estudios. O sea, es un conjugar un poco la necesidad sentida por la población con las necesidades reales, con lo factible. Es un poco mezclar eso. Realmente la planificación a veces nos empieza diciendo, vamos a estudiar para ver lo que se puede hacer.
sino a veces empieza diciendo, nosotros creemos que si hiciéramos esa carretera, la cosa pudiera mejorar. Pues entonces hacemos el estudio. No se trata de estudiar. ¿Y qué pasa cuando no se hace el estudio y solamente se trabaja en función de la intuición? No, es un fracaso. En el sentido que es un fracaso. Tú puedes, hago un ejemplo, a todo le pasa, a nosotros también nos ha pasado. Había que hacer un acueducto y entonces por bombeo subterráneo con un tanque grande arriba. Primero hicimos el tanque y después hicimos el pozo, pero el pozo no tenía agua. Hasta en las mejores familias, ¿verdad? Sí. Uno va aprendiendo también a través de los errores. En otro caso... Pero el costo de esos errores. Pues claro, en otro caso lo que pasó es que hicimos el pozo y había agua. E hicimos el tanque arriba del pozo. Pero al hacer el tanque arriba del pozo no podíamos sacar la bomba. O sea, hay errores a veces que de planificación que tienen que ver con la falta de estudio y con la falta de sentido común, la verdad, y con la falta de hacer una programación razonada. Ahí es donde está el asunto y es precisamente lo que nosotros queremos profundizar. ¿Qué tan importante resulta hacer el estudio para determinar cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades reales que demanda una población? Siempre hago, cuando toco este tema, una ocasión, recuerdo una experiencia de una persona que se nos acerca en un momento determinado, iba con su hijo a solicitarnos que le ayudemos a conseguir un empleo al hijo, porque ya él es un viejo que ya no puede nada. Y a lo último, lo que me dice, sin ninguna posibilidad de que yo pudiera conseguir el empleo para su hijo, porque no tenía la fuente, me dice, ¿usted sabe lo que es eso? Que ni siquiera la pastilla se la podía comprar a mamá. En ese tiempo yo era visitador a médicos y por suerte a Dios, yo era quien promovía ese producto. ¿Y cuál era la necesidad de ese señor? ¿Cuál era la prioridad de ese señor? Era la pastilla de su madre en ese momento. Él quería el empleo para el hijo, pero su necesidad básica era, en ese instante, la pastilla de su madre que no se la había podido comprar. Entonces, eso nos pasa en los estudios, que cuando vemos, nos entramos al campo, a hacer un estudio X, vamos con una visión, pero esa visión puede ser modificada a la luz del estudio que se ejecuta. ¿Cierto o falso? Es cierto, el 80% del tiempo en la formulación en un proyecto no está dedicada al proyecto, debe estar dedicada a identificar cuál es el problema. Cuando tengamos claro el problema, entonces podemos buscar la solución adecuada. Queremos un acueducto, hay que hacer un acueducto. ¿Cuál es el problema? La falta de acueducto. No es verdad, el problema es la falta de agua. Sí. Y a lo mejor si son viviendas dispersas, más vale hacer 4 pozos que un acueducto. O sea, se trata de dedicar mucho tiempo para descubrir y analizar el problema. Una vez que tengamos muy claro el problema, entonces podemos hipotizar soluciones de ese problema. Entonces después hay niveles propiamente técnicos que van desde la idea del proyecto a la prefactibilidad, la factibilidad y a la ejecución. A veces arrancamos proyectos con la prefactibilidad, lo cual no es lo mejor. O sea, siempre hay que hacer la factibilidad y hacer todo lo estudio respectivo. Y hay que hacer estudios, digamos, de carácter amplio. Por ejemplo, nosotros abogamos a veces con energía limpia, ¿verdad? Con la construcción de presas y todo eso, pero sin medir la consecuencia de paralizar un río. Un río y el agua en particular tienen muchas funciones, desde la agricultura, el agua potable, pero tiene una función también de diluición de los sistemas de tratamiento. Si el caudal es demasiado pequeño, lo que vamos a tener mucha agua arriba, pero no vamos a tener el agua para diluir los sistemas de tratamiento. Y la corriente natural. Y por otra parte, hay que hacer, en el caso de presas muy grandes, muy grandes, los estudios de carácter climatológico, porque una presa te cambia el clima.
Entonces, Sí. todo eso hay que estudiarlo en términos muy amplios, ya dentro de la factibilidad, el estudio del impacto ecológico y todo eso. Hay que hacer un conjunto de estudios. Ahora bien, cada proyecto se debe de insertar en una política de desarrollo. Un proyecto de por sí es el último eslabón del proceso de planificación. Para hacerla, digamos, bastante sencilla, lo que debemos disponer de un plan, el plan se articula en programa y los programas se articulan en proyecto. El pasito al final, el proyecto. Pero hay que tener un plan para saber dónde ir, hay que tener un programa para ver cómo vamos a llegar donde queremos llegar y hay que hacer los proyectos para concretizar la iniciativa concreta. Hay que armar un poco todo eso. Lo que hay que decir, el país ha avanzado. O sea, en eso, yo recuerdo cuando empezamos, hicimos un plan de desarrollo de la provincia de Hermana Mirabal, en aquel entonces Salcedo, con una estrategia, pero se quedaban como guindando en el aire, porque no había que engancharla, no la podíamos enganchar a nada, como si la provincia viviera aislada del mundo. Bueno, ya en 30 años, estamos ya a nivel central, se dispone de la Estrategia de Desarrollo Nacional hasta 2030, en el cual podemos insertar toda la estrategia provincial, una estrategia que se formuló de manera compartida entre todos los partidos, fue formulada por los gobiernos anteriores y fue asumida tal cual por el actual gobierno, dando un buen ejemplo de continuidad del Estado. Estamos avanzando mucho. No es que llega un nuevo presidente y cambia la estrategia. No. Yo creo que se ha avanzado. En los años 90, cada ministerio tenía su paquete de inversiones. Ahí por su cuenta. Que podían ser inclusive dentro del mismo ministerio, según el departamento que estábamos comentando hace poco, desde un proyecto de pavimentación de una calle a otro programa nacional de señalización, que iban a señalizar la calle y el día siguiente levantaban la calle para volverla a pavimentar, destruyendo todo lo que se había hecho. Era esa la situación. Está pasando menos. Ya a partir de la década del 2000, se dispone de una ley nacional de planificación. Se ha constituido un Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que tiene más peso de lo que era anteriormente el Secretariado Técnico de la Presidencia y sobre todo norma la formulación de proyectos para que entren en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Hoy en día un presidente no puede decidir que mañana va a empezar un proyecto si ese proyecto no está dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y sobre todo que esos proyectos obedecen a verdaderos estudios, porque cuando se busca una fuente de financiación a nivel internacional, demanda de un estudio completo, donde nos hable de la tasa de retorno, de los beneficiarios, donde nos hable de una serie de elementos que deben estar presentes y que deben ser justificados a la hora de usted acudir a esa fuente de financiación. Porque eso es uno de los graves problemas que muchas veces confrontamos con el financiamiento de obras. Sí, estoy de acuerdo. Aunque por ley, lo mismo debería ser para la obra de carácter nacional. Debiese ser. Nacional, también debería porque aquí ser. las obras muchas veces son no caprichitos. Son caprichitos de que yo soñé con esto, yo soñé con lo otro. Si no siempre responden a la estrategia. Se está caminando hacia eso. Necesitarán varios años, pero tal vez lentamente, tal vez despacio, pero en estos años se ha visto que poco a poco todo eso se está como asentando en una metodología mejor. Hagamos un bosquejo, tratemos de hacer un bosquejo. Yo sé que usted conoce a San Francisco de Macorís. La real situación de San Francisco de Macorís a la luz de la inversión pública y privada. Sobre todo, un pueblo altamente convulsivo y con necesidades insaciables, que hoy pedimos una cosa, mañana queremos la otra, porque no contamos con una agenda común de desarrollo provincial, inclusive que nos integre a nivel regional y nos haga aprovechar. Cuando fuimos paso obligado, no fuimos capaces de hacer ni siquiera un parador de importancia en nuestro pueblo.
Somos cabeza de región y no tenemos ese aprovechamiento de lo que nos favorece ese posicionamiento geopolítico. Además de ser de cabeza de región, San Francisco es la tercera ciudad del país. Santo Domingo, Santiago y San Francisco. San Francisco de Macorís es la tercera ciudad. Dejando como primera Nueva York, por la cantidad de dominicanos que tenemos allá. Sí. Esa es la primera. Entonces, es una ciudad realmente importante para el desarrollo del país. Yo creo que, bueno, hay diferentes tipos de planificación. Cuando hablamos de San Francisco, yo creo que hay un poco una dificultad en el sentido que existen varios San Francisco. Existe San Francisco ciudad, existe San Francisco municipio y existe el San Francisco cabecera de provincia. Y existe San Francisco cabecera de región. O sea, existen 4 San Francisco y todo el mundo siempre lo llama San Francisco y normalmente se queda con la idea de la ciudad. Estamos reproduciendo un poco el centralismo que tenemos con Santo Domingo. O sea, todo se concentra en Santo Domingo y en la provincia todo se concentra en la cabecera municipal y en la ciudad de la cabecera. Ese es el primer aspecto. Por otra parte, yo creo que la estrategia de la cabecera, de la cabecera provincial, de la cabecera regional y del territorio regional, lo creo en el sentido de haber escuchado y haber recogido un poco las necesidades reales de las diferentes provincias y de San Francisco. Yo creo que hay 5 líneas de carácter estratégico que hay que fortalecer y que después hay que aterrizar en los 4 San Francisco que existen. Uno diría, a partir de una visión de justicia social, y yo creo que debe ser uno de los temas que nos guía, uno, por ser justicia, 2, porque sin justicia social no hay paz, sin paz no hay desarrollo. Entonces, la justicia social no es una postura bondadosa, socialista o comunista para los pobres. No, la justicia social es el elemento básico de la cohesión social de una sociedad que quiere echar adelante. Entonces, hay que tener esa visión de justicia social. A partir un poco de esas priorizaciones, diría que las demandas fundamentales son salud y saneamiento. Salud entendida como la posibilidad de tener una vida saludable, un estilo de vida saludable. Salud entendida como tener atención médica cuando eso sea necesario. Tener acciones de prevención. Y a la par de salud, que está muy ligado al saneamiento. Agua potable, un manejo eficiente de los residuos sólidos urbanos, un manejo eficiente de las aguas servidas, que vale para San Francisco, pero vale para todos los demás municipios de la región. Esa es la realidad. Que vale para San Francisco como municipio y como ciudad, pero que vale para San Francisco como cabecera regional, en el término de tener unos servicios, una plaza de la salud que realmente puede ofrecer lo máximo de los servicios a toda la población. Que también ahí hay que decir que hemos avanzado en estos años, con lo que puede ser criticarse el sistema de seguridad social, el seguro médico, pero hace 20 años había mucha menos gente con seguro médico. O sea, claro, eso ha sido un avance real que hay que reconocer. Hay que reconocer esos avances, no para conformarnos. No para conformarnos, no para halagar a un gobierno o a otro, sino para tener la confianza que podemos hacerlo, porque si la miramos que todo está mal, no miremos ninguna parte. Hay que tener confianza en la capacidad del dominicano y de la dominicana. Claro. Porque si no tenemos esa confianza y no vemos también la cosa buena que hemos hecho, ¿con qué confianza podemos echar adelante? Ninguna. Hay que ver la cosa buena también. Entonces, salud y saneamiento, eso vale para los 4 San Francisco que hemos mencionado. San Francisco cabecera municipal, ciudad, San Francisco municipio, San Francisco provincia y región nordeste en sí. Segundo,
la educación. La educación es, desde un punto de vista de justicia social, la que nos pone a todos en la misma capacidad y potencialidad de desarrollar nuestras capacidades. En la medida que tengamos todos y todas una buena educación, tenemos igualdad de oportunidades. Después dependerá de uno si quiere trabajar, no quiere trabajar, si es muy inteligente en arte, si es muy inteligente, pero la educación es la base de esa cohesión social. La educación es lo que nos hace país, que nos prepara y nos da unos valores compartidos. Yo estaba pensando, estaba escribiendo un documento el día pasado diciendo preservando los valores tradicionales, y después pensé, no. ¿Quién dijo que los valores tradicionales son todos los mejores? Algunos son buenos, otros no. Otros no. El paternalismo es un valor tradicional. Entonces, estamos hablando de los valores de la solidaridad, de los valores del compromiso, del valor de apoyar a los demás. Esos son los valores que la educación debe de formarnos. Y después la educación técnica, una educación que nos permita realmente vivir en este milenio. Ya no podemos salir de la escuela sin saber encender una computadora. O sea, claro. Eso es absurdo. Ya no podemos salir de la escuela sin saber cómo se utiliza bien y de manera provechosa en Internet una base de datos. Esa es nuestra gran potencialidad como país, que es un país que se ha tirado a los servicios en términos internacionales. Y los servicios son de alta tecnología. Entonces necesita un esfuerzo no tanto de infraestructura. Infraestructura hay. ¿Cuánto de formación del magisterio? De introducción de nueva metodología. Ahí tenemos el ejemplo y hemos luchado, no para nosotros solamente de la provincia de Hermana Mirabal, con la constitución del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, que nos ha permitido hasta mandar a unos muchachos a la NASA sí, y señor, que se ganaron premios. Porque estamos ensayando desde abajo esa posibilidad. Y la educación, la transformación de la educación, a mi manera de ver, no se transforma desde la educación, se transforma desde la sociedad. La educación no es un asunto de los profesores, de los maestros, de la maestra, no es un asunto de los estudiantes, es un asunto de la sociedad si queremos tener una sociedad saludable y si queremos tener progreso. Es un asunto que todos tenemos que meternos hasta lo que no tenga hijos, porque es el elemento que estructura nuestra capacidad de futura. Entonces la educación, con Politécnico, pero consolidado, liceos científicos que permitan una formación técnico-científica que permita ser exitoso en carrera universitaria de alta demanda, medicina, ingeniería electrónica, ingeniería nuclear, ingeniería médica. Entonces ese tipo de educación pensarlo, y pensarlo desde abajo. Eso no nos va a caer desde arriba. Debemos nosotros, la sociedad, ir construyendo esa demanda y propuesta de una educación nueva desde abajo, si queremos que funcione. Entonces, salud, saneamiento, educación, como elemento cohesivo y de cohesión de la sociedad y de preparación de un futuro nuevo. Comunicación e interconexión. Hace 30 años, cuando diseñamos la estrategia provincial de Salcedo, de la provincia de Hermana Mirabal, pensábamos en una provincia aislada que tiene que producir su alimento, tiene que tener su empleo, tiene que tener su escuela, su sistema de salud, y que todo funciona bien así. Con el pasar del tiempo y la reparación de la carretera, sí, y el aumento de los vehículos, pues nos dimos cuenta, pero ven acá. Yo le pregunté un día, de ahí que se encendió el bombillo. A veces son cosas sencillas, como la manzana de Newton, ¿verdad? Que cayó y se inventó la gravedad. La gravedad. Una vez le pregunto a un amigo que había puesto un negocio de computadora. Digo, pero ven acá, Plinio se llama, ven acá, Plinio, man. ¿Cómo te va? Muy bien. Digo, ¿y tanta computadora tú vendes en Salcedo? Dice, no, Luciano, Salcedo es mi base. Mi negocio está en Santiago, en La Vega, en San Francisco. Que en 20 minutos yo llego, media hora. Yo estoy en el centro.
Y mi negocio es moverme de aquí para allá. Oye, eso, porque es verdad. ¿Dónde está la fortaleza de nuestra provincia hermana Mirabal? Que está en medio. En el medio, sí. Y que se puede comunicar con facilidad con el entorno. Entonces, la comunicación y la interconexión es fundamental. Pero ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra que vamos a juntar Santiago con San Juan de la Maguana pasando por la cordillera central? Y a nadie se le ocurra juntar San Francisco con Santiago, donde tenemos el mayor polo industrial y el mayor polo agrícola. Esa es la interconexión. Poder estar en Santiago en 45 minutos, en 40 minutos. Eso puede ser una autopista, puede ser un tren, pero y estaremos juntando más de 1 millón de habitantes con todo lo que vive en medio. Oye, mis hijos para estudiar en Ucamaima tuvimos que alquilar un apartamento en Santiago. Sí, era como tener 2 familias. Sí, sí. Pero si hubiera habido una pista con sistema de guagua, en 20 minutos está en Santiago. Sí. Hubieran podido viajar, hubieran abierto perspectiva enorme. Si en 40 minutos llegamos a Santiago desde aquí, podemos tener los mejores profesores de Santiago enseñando en la universidad nuestra de aquí y los mejores de aquí también enseñando en la universidad de allá, juntamos. Cuando la sociedad tuvo desarrollo real, cuando empezaron los inventos, el desarrollo real, cuando hicieron las ciudades. ¿Por qué razón? Porque había más mentes pensantes todas juntas. Y de esa unión de gente que piensa, salen la idea. Entonces, más logramos nosotros cohesión social, más logramos nosotros que la gente se encuentre y tenga esa relación permanente entre ellos en términos productivos, en términos de pensamiento, es un estímulo grandísimo para el desarrollo. Entonces, uno de los elementos fundamentales de estrategia de desarrollo de los 4 San Francisco es la comunicación y la interconexión. Pensémosla en pequeño. Ya es muy importante que San Francisco se conecte rápidamente y con seguridad con la autopista Duarte. Eso es propiamente provincial. Pero también es importante que nosotros juntemos Nagua, San Francisco, provincia hermana Mirabal, provincia de Espaillá y Santiago. Eso es para los 4 San Francisco. Sí. Para el municipio, la provincia, la región y para todo el conjunto. Y la interconexión quiere decir también tener lo máximo de comunicación de Internet. No podemos nosotros ya funcionar con la velocidad de Internet actual. Necesitamos en todo lugar fibra óptica. Oh, pero en Corea lo mínimo que tiene Corea 100, lo mínimo. Y nosotros 1,5. Yo no puedo ni hacer una conferencia a veces. ¿Y cómo puede progresar eso? Eso es estratégico. Eso es estratégico, aunque no se vea, pero eso es estratégico. Esperemos que se esté esperando la famosa 5G. Sí, no, pero esperemos que se pueda extender a todo cuando empecemos a tenerlo vía satélite. Yo creo que la empresa tal vez están dilatando un poco las inversiones porque está muy cerca de tener muy buena conexión por satélite. Sí. Comunicación e interconexión, podernos mover, trasladar, hacer paquete de iniciativa empresarial, etc. Otro elemento, el cuarto. Primero, solucionamiento, educación, comunicación, interconexión. El cuarto es el cambio climático. El agua y la cuenca hidrográfica. No hay una sola ciudad antigua que no esté en la orilla de un río. Ni antigua ni moderna. Nosotros tenemos Río Jaya. En Salcedo tenemos el Cenoví y el Guananúñez. O sea, Santiago tiene... O sea, un pueblo no nace si no está a la orilla del agua. El agua es el elemento fundamental. Bueno, en los demás planetas, para ver si hay vida, lo primero que se está buscando es si hay agua. Si hay agua. El cambio climático, no tenemos que prepararnos para el cambio climático. Deberíamos estar ya preparados, porque ya se está dando. Ya hace varios años se está dando el cambio climático. Y somos una isla. Demasiado rápidamente
nuestras aguas se van al mar. El agua dulce que tenemos se está yendo al mar. Pero no solamente, y eso sí tiene mucho que ver con nuestra provincia y nuestra región. Lo que genera la lluvia en nuestra región y en Santiago en particular es la cordillera septentrional, que es la primera barrera frente a los vientos elíseos que vienen cargados de humedad y caliente desde el mar. Llegan caliente, encuentran la cordillera septentrional, hasta Moca más o menos, hasta la provincia de Espaillá, la encuentran fría y se condensa la humedad y cae lluvia en el Cibao. Pero antes era café todo, que generaba un bosque muy parecido a un bosque natural, pero ahora se transformó todo en ganadería. Hay una diferencia de 10 grados de temperatura entre una pradera, el suelo, y si tuviéramos una cobertura vegetal, habría 10 grados más fresco. O sea, hemos calentado la cordillera septentrional. Y ahora cuando llegan los vientos elíseos, en vez de descargar agua, se van para arriba. No condensan y deja de llover de este lado. Entonces, proteger la cordillera septentrional, a como de lugar. Y después, regimentar, ordenar todo los ríos, riachuelos, quebradas, lo que sea, para que pueda infiltrar agua en la capa freática, que pueda hundirse. Ojo de agua se llamaba ojo de agua en Salcedo, porque tenía ojo de agua. Se han secado. Porque el agua corre de un solo en el río, se va a Río Camú, y del Camú se va a Yuna. Y del Yuna inunda todo el bajo Yuna, y se va al mar y perdemos toda esa agua. Sí. Entonces es fundamental ordenar la cuenca hidrográfica y enfrentar desde ahora ya el cambio climático, que quiere decir reducir las emisiones, pero nuestro país no es el principal emisor de emisiones, ¿verdad? Pero sí lo que debemos de hacer es, a como de lugar, asegurar una reforestación de la cordillera septentrional para asegurar la caída de la lluvia y ordenar toda la infiltración de agua en la diferente cuenca hidrográfica y subcuenca hidrográfica y microcuenca hidrográfica, desde el río de Moca hasta el río Cenoví en Salcedo y el río Jaya para acá, de manera que podamos inclusive disminuir el impacto de nuestro río sobre el caudal del río Yuna. El río Yuna no se resuelve haciendo dique, el agua se iba lo que sea. El río Yuna se resuelve regimentando y ordenando todos los afluentes. Por ejemplo, se hablaba el río Cenoví influye en el impacto sobre el río Yuna, me parece que es de un 2%, pero influye. Un 2% aquí, un 3% allá, un 1% para allá, cuando llueve, ¡fua! Sí. Inunda todo. Entonces, cambio climático, agua y cuenca hidrográfica. Y finalmente, bueno, el aspecto productivo. Un aspecto productivo vinculado a los servicios, vinculado a una agricultura enmarcada en la problemática del cambio climático, y un aspecto de producción altamente tecnificada. Pudiéramos ser una pequeña Corea del Caribe nosotros. Hay espacio abierto, hay por ejemplo, ingeniería sanitaria, producción de equipos sanitarios, producción de chip. Pudiéramos ser un Silicon Valley sí, tenemos las potencialidades. Y eso está muy ligado, claro está, a la educación, a una población saludable, a un territorio ordenado, que cada vez que llueve no se nos lleve todo, a vía de interconexión y de comunicación. Esa línea proviene un poco de lo que han manifestado miembros del Consejo Regional y autoridades de las diferentes provincias de nuestra región. O sea, no es una elaboración mía. He reunido en paquete la diferente iniciativa que hay y se corresponde a eso. Y me parece que es bastante... tiene coherencia. Ahora, para cada uno de esos grandes temas hay que formular los respectivos proyectos con su factibilidad. ¿Qué vamos a hacer en salud y saneamiento, dónde y cuándo? ¿Qué vamos a hacer en educación, dónde y cuándo? ¿Qué vamos a hacer
para la comunicación y la interconexión en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué vamos a hacer para el cambio climático? ¿Qué vamos a hacer para la producción? Ahora uno dice, no, porque en el corto plazo vamos a hacer eso y después en el largo plazo haremos lo otro. No. El corto, mediano y largo plazo empiezan en el mismo momento. Los resultados se van a ver en momentos diferentes. Pero hoy en día debemos de empezar a trabajar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque mientras tanto no empecemos a trabajar en el largo plazo, será un plazo infinito. Claro, no infinito. El plazo infinito no se va a hacer, no se va a hacer. Como quien dice, ay, tengo que hacer esa tarea, la hago mañana y ya me siento bien. Pero no he hecho la tarea. No está hecha, no hay que cambiar el resultado, ¿verdad? Bueno, por ahí va para mí esa visión estratégica que vale mucho para San Francisco, inclusive como ciudad. Desde el ordenamiento, cuando estamos hablando de salud y saneamiento, aquí hay que mejorar la UNAP y los hospitales. En educación tenemos que fortalecer los politécnicos y transformar la otra de educación superior. Nuestra especialidad universitaria se tienen que direccionar hacia lo científico y lo tecnológicamente avanzado, ¿verdad? Comunicación e interconexión debemos asegurar, yo creo prioritariamente una mejor conexión con la autopista Duarte, y en el mediano plazo, que hay que empezarlo ahora, la interconexión con Santiago de los Caballeros y con Nagua. Eso tal vez a mediano plazo, pero como decíamos, el corto, mediano y largo plazo arrancan juntos. Cambio climático, hay que trabajar en el río Yuna. Hay un proyecto de las Naciones Unidas que tiene que ver con eso, que tiene que ver con resiliencia al cambio climático y que tiene que ver con el ordenamiento de toda la cuenca y afluentes de los ríos desde la cordillera septentrional sobre el río Yuna. Y finalmente la producción. Hay que repensar la zona franca. Hay que repensarla no en base a la inversión que venga de afuera, sino en base a lo que nosotros esperamos de nuestra producción, para nosotros buscar las inversiones que nos interesan. No toda inversión es buena. Tenemos que buscar las inversiones que vayan según la Estrategia Nacional de Desarrollo. Bueno, ahí es un poco la idea. Es precisamente lo que nosotros queremos tocar aquí. ¿Cuáles son esas obras? Pero le vamos a pedir un permisito antes de irnos a la pausa. Porque tenemos sumo interés. Cuando usted hablaba de los 4 San Francisco, yo me imaginaba el San Francisco que existe a la luz del Cabildo Municipal, del San Francisco que existe a la luz de la Gobernación Civil Provincial, del San Francisco que existe a la luz del Consejo Regional de Desarrollo, del San Francisco que existe a la luz del Consejo de Desarrollo Provincial y del San Francisco que existe a la luz, a los ojos de el movimiento social que se abroga la libertad de decidir cuándo sí y cuándo no podemos parar o podemos producir en nuestro pueblo. Yo quiero analizar esa parte, esas agendas, cómo poner esa agenda común de desarrollo provincial que no lo hemos logrado. Salcedo, Santiago y otras provincias, su consejo es bastante fuerte, su consejo regional, su consejo provincial en el caso de Salcedo. Las autoridades de turno abrazan esas necesidades y las encaminan. Las nuestras terminan y comienzan y terminan a la luz del gobierno de turno, que establece sus propias prioridades. Prioridades que muchas veces no coinciden con nuestro pueblo San Francisco de Macorís y que por tanto son demandas insatisfechas, que son motivo de movilizaciones, de protestas y de huelgas. Pero también queremos analizar cómo es posible que un pueblo que mueve el suficiente capital como mueve San Francisco de Macorís no tenga industria, no tenga empresas. Es difícil que un pueblo, que un estado, que un gobierno pueda satisfacer las demandas de un pueblo, puede desarrollar un pueblo por sí mismo como estado, como gobierno. Se hace falta, mucha falta, la inversión privada y la orientación de la misma.
¿Qué tanto podría aportar el Consejo Regional de Desarrollo a motorizar esas inversiones y a reorientar nuestra economía? A esto le vamos a sumar que el renglón nuestro que más aporte le está haciendo a nuestra economía es la construcción. Dentro de la construcción está la construcción de apartamentos. Y no existe una tienda de muebles para apartamentos en San Francisco de Macorís. El renglón construcción, los materiales los compramos en Santiago, ¿verdad? La mano de obra haitiana, pero los apartamentos queremos vendérselos a los franco-macorizanos. Es decir, nos hace falta cohesión social en función de una agenda común de desarrollo provincial, que es lo que yo creo que debemos apostar. Porque como les decía, que conocemos la idiosincrasia nuestra, por ejemplo, dos movimientos populares llamando a huelga un mismo mes, uno descalifica al otro. Es decir, no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué tan importante resultaría para San Francisco de Macorís ponernos de acuerdo a través de una agenda? Ha pasado, hay que tomar en consideración que el país y San Francisco hemos pasado una historia. Bueno, primero somos jóvenes. San Francisco es joven como ciudad. Sí. Entonces, eso tiene mucho que ver. Pero después hemos pasado una historia donde poco organizado, cada uno, cada grupo, cada sector, debido a la centralización, iba donde el presidente a pedir lo que él consideraba que era. Después, y eso pasó por muchísimo, entonces obviamente no había cohesión, no había coherencia, eran pedidos más bien de carácter individual. Después hubo intento, por lo menos, de juntar los diferentes sectores. El sector comercial se juntó, parte del sector empresarial también, el sector popular también, pero cada uno siguió yendo hacia el centro a pedir cada uno lo que más le interesaba. En los 90 ha habido ese impulso que ha generado en Salcedo la constitución del primer Consejo Provincial de Desarrollo. Aquí generó en aquel momento el Consejo Regional de Desarrollo para ver de unificar, y así en varias regiones. En Santiago se generó el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago. En Moca tenía una asociación de desarrollo bastante fuerte, pero después el plan estratégico de la provincia de Espaillat, y así un poco por toda la geografía nacional. Ahí buscaron cómo hacer cierta unidad, pero fue muy débil. Finalmente, ya en la década del 2000 se crea la ley de planificación, que entonces sí establece un sistema, establece los consejos provinciales y los consejos regionales, y ahora va a salir la ley de regionalización. Eso deberían ser instrumentos donde, en términos obligatorios, entre comillas, ¿verdad?, deberían confluir todos los diferentes intereses para conciliarlo. Ahora, hemos caminado y estamos cayendo ahora en el meollo, o sea, tal vez vamos a empezar con algún instrumento que puedan resultar. Pero por otra parte, hay un elemento más bien de carácter cultural y de interpretación. El consenso y una estrategia consensuada no es que todo mundo debamos de estar de acuerdo con todo, es que la mayoría estemos de acuerdo en algo. Por lo menos. Sí, en algo. Así que yo puedo ir a pedir, o sea, todo el mundo estamos de acuerdo, por ejemplo, ¿verdad? Digo, por decir, todo el mundo estamos de acuerdo, que la carretera que nos une con la autopista Duarte debe ser de 4 carriles, ¿verdad? Todo el mundo estamos de acuerdo. Ahora, no todo el mundo estamos de acuerdo tal vez con la carretera turística con Río San Juan, pero cuando yo vaya
que yo quiero la carretera turística Río San Juan, primero voy y le digo, nosotros queremos la carretera que nos une con la autopista Duarte, y además, por parte nuestra, queremos también la carretera con Río San Juan. El otro tiene la prioridad, está de acuerdo con la carretera que nos une con la autopista Duarte, pero tiene la prioridad del Centro Experimental de Biología. Mire, nuestra prioridad es la carretera que nos une con la autopista Duarte, y además nos interesaría también lo otro, pero por lo menos todo el mundo mencionamos lo que estamos de acuerdo. Ese es el consenso, porque no es verdad que todo el mundo estamos, yo tengo otro interés que lo suyo, claro, pero sí tenemos algunos intereses que son comunes, y es ahí que vamos a pelear todos juntos para ese interés. Ahora lo otro, pues cada uno que haga lo que quiera, ¿verdad? Que cada uno mueva su tecla, pero en aquella es todo junto. Entonces a veces nos dificulta entender ese aspecto, y creemos que el consenso sea que todo el mundo estemos de acuerdo con todo. No, yo creo que el sector empresarial, el sector religioso, el sector popular, tiene mucha diferencia, pero en alguna cosa están de acuerdo. Pues peleemos para la cosa que estamos de acuerdo. Y si hay algo que yo no estoy de acuerdo y yo quiero pelear, bueno, una huelga pues también esa es legítima, pero busco de hacerla en un contexto de no dañar el logro de las prioridades que sí estamos todos de acuerdo. Ahí en esa protesta también estará esa prioridad que es de todo. Pero es que lamentablemente no hacemos ni una ni otra, porque es que nos esforzamos mucho en el disenso. Lamentablemente, entonces, lejos de la ley, porque uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, ahora viene la ley de regionalización. Eso viene de arriba hacia abajo. Organismos internacionales han metido detrás en esas divisiones geopolíticas. Casi siempre. Copiamos modelos de otros lados y lo traemos aquí. No son parte de nuestra cultura. Más que políticas, más que leyes, debemos desarrollar políticas, desarrollar culturas. Porque no hacemos nada con tener una ley de regionalización si no estamos inculturizados en el desarrollo y en la motorización de esa misma ley. La legitimidad que tenemos los franco-macorizanos. Aquí cualquier persona se abroga cualquier poder. Yo llevo y me enquisto ahora mismo y creo tres letras y hago una sigla, y en nombre de esas 3 letras, de esa sigla, yo voy a Santo Domingo y ejerzo mis influencias. Yo cojo y digo en nombre de la organización popular fulano de tal, y paralizo a San Francisco de Macorís, y se paraliza el pueblo. Se paraliza. En eso estamos de acuerdo en la huelga. Yo no sé si por la vagancia, por no trabajar, pero en eso siempre estamos de acuerdo. Ahora bien, esta parte de la legitimidad en materia de dirección, ¿qué rol deberían jugar las 2 academias que nosotros tenemos a la luz de la planificación y a la luz del cohesionamiento social? Yo creo que la academia lo que deben de trabajar con los políticos. O sea, ese consenso, esa búsqueda de prioridades, es justamente el arte de la política. El problema es que los políticos no están formados en eso. Pero sí lo pueden hacer, porque tuvimos una experiencia interesante. En el 2000 empezamos el proyecto, yo estaba al frente, de fortalecimiento de la provincia de la región nordeste, en las 5 regiones, 5 provincias que en aquel entonces constituían la región. Y ahí logramos poner de acuerdo a todos los senadores, que eran de partidos diferentes, y a los gobernadores, y a los diputados y los alcaldes, y a reunirlos todos para ir en una misma dirección. Y presidida por Monseñor Moya, por cierto. Sí. O sea, ahí tuvimos, inclusive, ahí participó la Asociación de Ingenieros, también no tuvimos ningún conflicto. Fue todo muy, o sea, eso demuestra que se puede. Yo creo que la academia debe de tener la función de convocar, de mediar, de ayudar y formar sobre todo en ese contexto, acompañado también por los niveles centrales del gobierno y del Estado, donde sí la ley de planificación, con sus dificultades, necesitará modificaciones, pero
tienen instrumentos que pueden ser interesantes para generar el consenso. Ahora, el consenso es un consenso de sentarse a hablar, pero también un consenso de definir grandes estrategias que puedan hacer una sociedad más cohesa. O sea, mientras tengamos disparidades económicas de ingresos tan grandes, es muy difícil tener cohesión. Lo que usted señalaba de la justicia social. La justicia social no es un surplus del desarrollo, es la base, porque si no tenemos justicia social, no tenemos, por un lado, justicia social, y por otra parte, que también es parte de la justicia social, protección social y asistencia social, no podemos tener una sociedad cohesa. Entonces es muy difícil sentarse, ponerse de acuerdo con gente que vivimos de una manera tan diferente, donde usted es más ciudadano que yo. No, somos ciudadanos todos tenemos el mismo derecho de hablar, pero no todos tenemos la misma capacidad, porque el tipo de ese empresario tiene una cultura mucho mayor, sus hijos están en una escuela mucho mejor. Mis hijos, que estoy de un barrio popular, le toca ir a un liceo que la 3/4 parte del tiempo está en huelga y la otra 1/4 del tiempo está en resumir lo que no se estudió. Entonces, no es posible el diálogo. Venimos de un mundo diferente. Entonces hay que generar esa cosa. La universidad tiene una gran función en eso. Y todo eso debe estar acompañado también de todo el otro punto. Salud y saneamiento. Si yo tengo una población enferma, ¿qué va a negociar? Lo que va a protestar. Educación, comunicación, interconexión. La comunicación y la interconexión nos pone a la par, porque ambos tenemos el mismo acceso a la información, porque no estamos hablando de participación, se está hablando de participación informada, donde yo tengo los mismos conocimientos que usted tiene. Exacto. Acerca del problema, porque si usted maneja toda la información y me dice, ¿y usted está de acuerdo? Pues sí, estoy de acuerdo, pero yo no conocía ni la mitad. La famosa participación nuestra, con los diagnósticos participativos que muchas veces hacemos, ¿a quién invitamos? Al presidente de la Junta de Vecinos, de mi partido, al presidente de Asamblea, de mi partido, y a personas que solamente van a hacernos el coro por estar ahí, pero no tienen ese nivel de participación, no tienen la calidad de la información. Yo puedo ir a discutir de la circunvalación. Ajá. Pero yo no sé de quiénes son esos terrenos, y a lo mejor usted lo sabe. Y soy parte interesada de esos terrenos, de la plusvalía. Entonces, ¿cómo yo hago participar igual que usted si yo no conozco eso? Póngame al tanto de quiénes son, entonces exactamente. Esa es, y explíqueme el trazado, y trazado, ¿y qué usted busca? No digo que sea malo, que haya plusvalía, que haya interés, pero es lógico. Es lógico. Pero que lo conozcamos todo y lo manejemos. Y que no sea lo que motorice la acción de la obra, que es lo que muchas veces pasa. Sí. Que el trazado se hace no en función a una respuesta social de un estudio que indique el impacto ambiental, el impacto social, sino el trazo va a pasar por mi finca, me va a aumentar el precio, voy a vender tanto. Yo no digo que eso pase, pero sí digo que eso puede pasar. Puede si no pasar. Hay una participación informada. Lo importante es que toda la población esté informada, todo lo involucrado esté informado por igual. No que usted tenga el doble de información que yo. Usted me va a imponer una decisión. Exactamente. Obviamente. Por ejemplo, aquí hay dos obras que yo siempre he tenido en la cabeza, pero nada más han existido en mi cabeza, que es la Cañada Grande, Cañada del Diablo. He hecho la propuesta desde que yo tenía 17 años, que fue ahorita. He hecho la propuesta de que esa cañada debió de haberse convenido con embajadas y refrescar ahí la cultura de los diferentes países en esa cañada, inculturizar la gente de esa misma cultura por parte de esa embajada y crear ahí un cinturón de arte, deporte y cultura de San Francisco de Macorís, que ha logrado los espacios. Y otra obra que siempre he tenido en la cabeza es una vía toda la margen del río Jaya, aprovechando inclusive los trazos, las curvas, para en forma de puente unir los dos hemisferios y desarrollar así aquella parte que está sin desarrollar, la famosa Sabana San Diego. Y es la obra que descongestionaría el tránsito en San Francisco de Macorís si se crean los accesos de las calles Papi Olivier, Villini, todas esas calles perpendiculares que vayan a morir ahí
Pero aquí no se hace un estudio y queremos la circunvalación. Hicimos huelga por la circunvalación, hicimos huelga por el hospital, ¿verdad? Pero no se hace para un plan de ordenamiento urbano, Pero, que es lo que se necesita. ¿qué es lo que se necesita? Sí, porque Planeamiento urbano. Uno de los principales males que tiene San Francisco de Macorís es el ayuntamiento municipal de nuestro pueblo, propietario de más del 80 o el 90% de los terrenos del centro de la ciudad de San Francisco de Macorís, que no pueden ser saneados. Al no ser saneados, entonces no son factibles para una fuente de financiación y la construcción de importantes proyectos que necesitan del financiamiento externo y que no se pueden hacer, no se pueden ejecutar, porque los terrenos son parte del ayuntamiento municipal. no es que no se pueden hacer por eso, porque hay manera de hacerlo. Claro, pero no hay la muchísima voluntad. manera de hacerlo dejándole la propiedad al ayuntamiento. Claro, Si el ayuntamiento es fiador solidario del inversionista, y una permuta. por eso Permutar. o sea, hay mucha manera de manejar. La mitad de Roma es propiedad de la iglesia. Exacto. Pero se construye. Mire, exactamente el mismo problema lo tenemos en Tenares también. El ayuntamiento de Tenares es dueño de 200 tareas del centro de Tenares. Y ahí también da el mismo problema, porque fueron donadas para que el ayuntamiento cobrara un alquiler. Y eso mantendrá el ayuntamiento. Y eso funciona en todo el mundo, pero también hay fórmulas que te permiten utilizar esa misma propiedad como para poder invertir, inclusive como garantía. Hay que buscar los modelos jurídicos, no obviarlo, porque a veces se intenta de obviarlo cayendo en la ilegalidad, que en el corto plazo no va a hacer nada, pero a futuro se va a volver un enredo, porque el Estado no olvida. No, el no. catastro tampoco. Lo que está mal hecho de aquí a 50 Ni años va a impuestos aparecer de internos, nuevo. ni la DGI, mucho menos. Sí, va a aparecer de nuevo, va a aparecer de nuevo. El Estado no olvida. El Estado dura más que una persona. Sí, sí, claro que sí. Entonces, esa parte del ayuntamiento municipal, yo veo que Salcedo hay un empoderamiento del poder municipal. ¿Actúan ustedes amarrados en la oficina de planificación, se auxilia de Sí, claro. Bueno, ¿Del cabildo? hay un trabajo propiamente municipal que tiene que ver fundamentalmente en este momento con la regulación de las urbanizaciones para que dejen el área institucional y el área verde a donde deben de ir. Porque a veces el área verde la dejan una orillita en el derrumbe del río. No, el área verde debe estar en medio porque es para el disfrute de la gente. Y además... ¿Y para el pulmón? Además, le sube el valor a la urbanización, eso es lo estúpido. O sea, tú un solar que tenga un parque adelante, lo puedes vender mucho más caro, y lo que pierde en el solar, te lo gana vendiendo a mejor precio. Claro. Es verdad. Entonces, el ayuntamiento está en eso, y nosotros como oficina de planificación le ayudamos de una vez que está definida, sembrarlo de árboles, de manera que ya va a estar claro que eso no se vende, porque es un bosque. Aquí hasta la orilla del río, Sí. la pavimentan. Bueno, ahí un poco lo que usted planteó para el río Jayaquí, que empezamos a hacerlo allá a la salida. Así el jardín botánico. Sí, nosotros lo estamos haciendo en todo el río Guananúñez, que es lo que cruza por Salcedo, y lo estamos transformando en un parque, mudando a alguna de la gente que vive en situación de extrema pobreza, mejorando la vivienda y haciendo unos pontecitos, una cuestión de recreo para tener ya ha sido declarado área protegida como parque lineal. Que eso nos está preparando también para el cambio climático, en el sentido que la idea es estabilizar todo lo talude de manera que no haya derrumbe y evitar las inundaciones que siempre se llevaba a casa. Ya prácticamente no hay casas en este momento, viviendas, que el río se la pueda llevar, están todas bastante aseguradas. Pero eso ahora se trata de transformarlo en un parque donde la gente no viva con el río a la espalda, sino que viva frente al río como una riqueza. Aquí siempre hacemos la casa que mira para allá, corrió atrás para echar la basura. No, es que debemos hacerlo lo contrario, yo para mirar el río bonito y que atrás me recojan la basura, ¿verdad? Eso creo yo, lo lógico. En eso estamos trabajando junto al ayuntamiento
para impulsar ese proyecto de una ciudad resiliente al cambio climático, que sea que se pueda vivir mejor, aumentando la cantidad de área verde para el disfrute de la población. Es decir, que en Salcedo existe una planificación. Se está trabajando en ella, se está trabajando. Todavía no existe una delimitación de los límites urbanos-rurales porque estamos esperando que salga la ley de ordenamiento territorial donde va a entrar ese tema. Pero sí, porque la planificación se trata únicamente de recibir los planos de la urbanización y aprobarlo, o modificarlo si no nos gusta. O sea, hay elementos de planificación donde no necesitamos inventar leyes, ya existen. El problema es que se ignoran. Pero todo plan de urbanización debe ser presentado al ayuntamiento, no para que diga que sí, para que lo analice y ve si está como debe de estar, o está a la loca, responde. Si se corresponde a lo que manda la ley. Y a veces no se hace, se aprueba y ya. Con el área verde a la orilla de... El área verde, inclusive, el cabildo municipal es el responsable, una de sus funciones inherentes es la recolección de desechos sólidos. Y ni siquiera le exigen a las urbanizaciones dónde tú me vas a ubicar los desechos sólidos, que debiese ser un pedimento, que debiesen tener el planeamiento urbano. ¿Y los parqueos? Los parqueos, ¿dónde tú me vas a parquear? En Japón, si usted va a comprar un vehículo, le pide un certificado que demuestre que usted tiene un parqueo. Si no, no le venden el vehículo. Si no, no le venden el vehículo. Entonces aquí llegan en uno de los grandes males que tenemos, por ejemplo, la calle Bienvenido Fuente Duarte, donde habían 2 casas, ¿verdad? Ponle que habían 4 baños, que muchas veces nada más era 1 por casa, pero ponle 4 baños. Hoy hay un edificio con 20 apartamentos, con 2 y 3 baños cada apartamento, para un mismo sistema cloacal. Es el mismo de los 4 baños. Pero eso fue aprobado por el ayuntamiento municipal, sin advertir el costo que eso le significaba a la ciudad, y que mañana eso va a demandar de nuevas tuberías que lo va a tener que hacer ¿quién? La ciudad. Entonces, esa falta de planificación es lo que tiene estrangulada el desarrollo de San Francisco de Macorís, que me atrevería a preguntarle, ¿San Francisco ha crecido o se ha desarrollado? ¿Qué diferencia puede existir entre desarrollo y crecimiento? Mira, San Francisco ha crecido más que desarrollado. Ha habido un momento, y no es que le estoy haciendo campaña ni mucho menos, en el cuando Siquio fue alcalde la primera vez, sí, donde ahí se ha visto un impulso de transformación. Se ha vuelto más ciudad, porque el problema de San Francisco es que es un pueblo, pero en ese momento se ha vuelto un poco más ciudad. Yo diría pero que en general San Francisco, más que desarrollado, ha crecido, porque no ha aumentado los espacios culturales, por ejemplo. No tenemos un teatro. No hay espacios culturales. Los espacios verdes no han aumentado tampoco. Los espacios de sana recreación, de paseo, de disfrute en la ciudad, no han mejorado. Tampoco ha disminuido la diferencia entre los sectores más en situación de riesgo en relación a los sectores más urbanos. Queremos que sea diferente, pero no hemos hecho nada. Hay la misma diferencia, o sea, más aguda tal vez. Entonces ha crecido, pero ha desarrollado un poco, pero no diría que lo suficiente. No diría que el desarrollo ha sido, digamos, coherente con el crecimiento. Hay una dicotomía. Sí ha crecido de una manera más desordenada, que ha dejado a un lado los aspectos propios de desarrollo, área verde, área educativa, área formativa, seguridad peatonal, seguridad laboral. Seguridad laboral, por ejemplo, en nuestro pueblo en los años 70 y 80 tenían varias empresas, tenía la chocolatera, industrias, y la Codal estaba trabajando a toda capacidad aquí en San Francisco de Macorís. Estaba, por ejemplo, la fábrica de calzados, que era fuerte, muy fuerte. Hoy no tenemos nada de eso.
en San Francisco de Macorís. Apenas nos queda la Codal y no trabajando a toda capacidad como estaba antes. Eso tal vez no podemos echarnos una culpa encima de nosotros. Ha habido un cambio de mercado al cual no hemos tenido la capacidad de adecuarnos. Ahora, de ahí la importancia de la educación. O sea, nosotros no hemos formado empresarios, hemos formado comerciantes, pedidores. Comerciantes. No tenemos jóvenes o tenemos pocos jóvenes que se lancen con una empresa inicial. No tenemos suficiente apoyo para eso. Debemos de promover todo eso. Hay ideas por aquí, por allá de eso, pero después el Estado nos da suficiente, digamos, un apoyo consistente y en el tiempo para asegurar que esas empresas iniciales puedan después desarrollarse. Falta una gran formación en todo el país en ese sentido. Estamos esperando que nos den. Estamos esperando que nos den y apostamos mucho a, por ejemplo, yo veo cuando la gente dice las remesas, a que nos traigan. Eso le hace un daño a la economía, porque si bien es cierto, le inyecta capital, estimula la vagancia. Y al estimular la vagancia, entonces el país deja de motorizar sus propias riquezas. ¿Qué es lo que nos pasa? Por ejemplo, en esta pandemia, yo decía, si los gobiernos fuesen inteligentes y promovieran el distanciamiento social a la luz del retorno de los habitantes al campo, las cosas fueran diferentes. Pero es que la gente no está pensando, que es una de las grandes debilidades de esta generación. Los grandes hombres no se hicieron grandes leyendo, no se hicieron grandes hablando, se hicieron grandes pensando, analizando. Y es precisamente lo que nosotros adolecemos en esta generación. Sí, bueno, y además se hicieron grandes, no solo trabajando también, ¿verdad? Trabajando. Sembrando árboles, mejorando las cosas. respetando, sobre todo, respetando la naturaleza, sí, e interpretando sus propias leyes, claro, que en eso se hicieron grandes. Claro. Nosotros nos hacemos grandes enfrentando la naturaleza y desafiando la propia naturaleza. ¿Qué se puede decir? Mire, le hago un ejemplo. Todavía estamos a veces, yo como que, ¿por qué queremos que el gobierno transforme la zona franca en, hasta el Consejo lo dice, ¿verdad? Sí. En proyectos agroindustriales? Y los gobiernos hacen proyectos agroindustriales. No. Son los empresarios, son los inversionistas. ¡Hágalo! Presente la propuesta. Unos cuartos, formula un proyecto, hace un equipo, pone una C por A y hace una empresa agroindustrial. Pero el gobierno no puede hacer una empresa agroindustrial. Y más, pídele al gobierno que te ayude a hacer la empresa. Queremos una empresa agroindustrial. ¿Y qué el gobierno? Y que se oye bonito. Se oye bonito. Se oye bonito y todo el mundo está de acuerdo. Pues está bien, pero los gobiernos no hacen. Es como pedirle pera al manzano. Los gobiernos no hacen eso. El gobierno te puede poner a disposición algunas facilidades, pero hay verdad, hay que pensar en eso. Hemos aprovechado nosotros esa posición geopolítica que nos ha dado la vida. Por ejemplo, San Francisco de Macorís es cabeza de una región. Debiesen motorizar inclusive el desarrollo. Nosotros debiésemos estar hablando aquí cómo integrar los otros municipios de la provincia y cómo integrar el resto de la región a nuestro desarrollo. Eso es justamente lo que mencionaba yo de comunicación e intercomunicación. La fuerza de hoy es lograr estar todo interconectado con nuestro entorno. Hace 50 años tal vez no, pero ahora sí. Es que nosotros estamos enfrentando los problemas de hoy con los instrumentos de hace 50 años. Y eso me salió clarísimo cuando estuvimos hablando de la basura. La basura, estamos buscando resolver el problema de la basura como cuando San Francisco tenía 50.000 habitantes. Y cuando la basura era solo basura. Y cuando la basura era solo basura. Sí. O sea, no podemos usar el instrumento de hace 50 años para resolver el problema de hoy. Debemos aplicar instrumentos de hoy que son muy diferentes. Son muy diferentes. Eso tiene mucho que ver con la empresa y con todo eso. Por eso es que yo apuesto. No podemos, todavía a los tiempos de Balaguer pues se le podía pedir que ponga una zona franca. Está bien, después no fueron todos los empresarios, pero al fin de cuentas quedaron muy pocos
En Salcedo se fueron todos aquella vez. Por la subcontrata, porque no hacíamos contrato Porque directo, cuando sino hay un mínimo subcontrata. de cambio de economía a nivel mundial, la zona franca se va. Esa es la verdad. También, no es es una gran capital verdad. nuestro. Entonces no está arraigada en el territorio. Por eso Pero- que yo albergo mucha esperanza y quizás le cargo mucho el dado a las universidades. Pero es que las academias debiesen ser esos medios de cultivo, de esos medios de estudio, de que sus estudiantes, por ejemplo, los estudiantes de mercadeo de la universidad nuestra, señores, se gradúan sin hacer un solo estudio de mercado y quizás hacen un estudio de mercado para presentar una tesis y lo que hace es que ensamblan, porque uno hace la presentación, el otro hace la conclusión, el otro hace el cuestionario y otro lo tabulan y ya. Es decir, ni siquiera participan en un estudio de mercado, sino en un ensamble, que es lo que se Y estila. la presentación habla de caramelo, el cuerpo central habla de madera y las conclusiones hablan de vender chicle. Entonces, esa área del mercadeo debiese estar analizando cómo darle utilidad al flujo de capitales que hay en San Francisco de Macorís. Esos estudiantes de administración debiesen estar analizando cómo orientar los capitales, es decir, tenemos diferentes áreas del saber que debiesen estar empeñadas en desarrollar nuestros potenciales. Te doy un dato que lo estuve viendo el otro día de la provincia de Hermana Mirabal. Año 2010, por ahí. Oye, el 80% de los estudiantes o más eran toda carrera cuya salida era ser empleado público. El currículum. Era ser empleado. O sea, eran profesores, Sí. algo del sector salud, contabilidad, administración, que en fin de cuentas no es productivo de servicio, pero de ingeniería, de carrera vinculada a ingeniería y ciencia, un 4%. Solamente un 4%, que son la carrera que te permite después empezar una empresa. Solamente el 4%. Y las empresas todavía aquí siguen siendo opción del sueño de niño o del sueño de lo que soñó mi abuelo, que quería tener un hijo médico, que quería tener un hijo abogado y que mi familia fue esto y que yo también tengo que hacerlo. Es decir, no como respuesta social, que es una de las grandes debilidades que tenemos en nuestras academias, que terminan formando empleados, Sí. cuando un profesional es para generar empleo, no para buscar empleo. Sí, correcto, muy bien eso. Una cosa interesante, pero que un investigador con doctorado en educación nos decía, hoy en día, en esta época, no es tan importante lo que tú vas a estudiar, lo importante es que lo estudie bien, porque tú no vas a ver en 15 años qué profesiones va a haber, no tenemos la menor idea. No. Porque está cambiando todo. Lo importante es que tú tengas una muy buena formación de base y que te pueda mover en lo que aparezca. Porque tú no sabes, hoy es muy difícil decir, yo estudio ingeniería, voy a ser ingeniero civil y pongo una empresa de ingeniero civil. Porque a lo mejor de aquí a 10 años ya no hay esa empresa y tú terminas trabajando en la producción de chips de computadora. Y eres ingeniero civil. Pero Sí. no importa, porque Sí. si tú sabes hacer, ¿verdad? Si tiene una buena formación, tiene esa flexibilidad. Entonces, no es tanto lo importante qué es lo que tú vas a estudiar, sino que bien que lo vas a estudiar, para aprender las habilidades de aprendizaje. Es más importante aprender a aprender que el contenido que tú aprendes, porque en esa situación, en esa época, no sabemos por dónde han nacido nuevas profesiones con el Sí, COVID. con el COVID, ¿Y sí. dónde es que había fábrica de mascarillas? Ahora tenemos fábrica de mascarillas, fábrica de respiradores, fábrica de equipo médico. O sea, se van a disparar más todavía. Sí, sí. Necesidades Entonces, bioquímico. nosotros con 2 universidades aquí debiésemos estar orientando desde esas academias nuestras potencialidades. Ahora bien, ¿iba a advertir? Sí, el problema, ¿sabe cuál es? Por ejemplo, yo te hago un ejemplo de Italia. Si yo quiero estudiar medicina bien, me voy a Padua. Si yo quiero estudiar leyes, me voy a Bolonia, que está a 300 kilómetros.
si quiero estudiar economía bien, me voy a una universidad privada que está en Milán, que es la Bocconi. No, yo cojo la más cerca. No, el problema es que aquí queremos buenas universidades en toda parte, pero no tenemos buenos profesores para tener buenas universidades de todo tipo y en toda parte. Universidad que imparten medicina, ingeniería, electrostática. No, debe de haber especialización, sino, entonces hay que poner cuidado, porque cada provincia quiere una universidad, pero no puede ser. Lo que tenemos que tener, bueno transporte, para que uno, según su vocación, pueda escoger la carrera mejor con los mejores profesores que hay en el país. Ahí es donde está el problema, que buscamos respuestas individuales a problemas colectivos. Yo quiero ser médico, entonces quiero una universidad médica aquí. ¿Mala? No digo que sea mala, ¿verdad? No estoy diciendo eso, pero, no, yo quiero estudiar química nuclear, y yo quiero la carrera de química nuclear. ¿Mala? Porque no tengo los profesores de química nuclear, ¿verdad? Exactamente. No, yo quiero estudiar la mejor carrera que hay en mi país en eso, y debo de tener la posibilidad de movilización, de desplazarse, de beca, de hospedaje, pero no universidades de todo tipo en todo el país que te enseñan de todo. No es verdad, no es verdad. No es verdad. En eso nosotros tenemos que definir muchas cosas. Hay una parte muy importante que no se me puede quedar pese al corto tiempo ya que nos queda. Es la parte de la promoción como ciudad que hemos tenido en San Francisco de Macorís. Yo creo que mire, eso ha sido uno de los principales aportes del Consejo Regional de Desarrollo. Realmente yo recuerdo cuando se fundó porque había una fama pésima. O sea, la única noticia que salía de San Francisco eran cosas malas. Pero después de 5 u 8 años de una presencia permanente en los medios de comunicación nacional, con la creación de los gigantes del Nordeste, se logró transformar un poco la imagen de San Francisco. Ahora, una ciudad relativamente pacífica ya, trabajadora, granero del país para el arroz, productora del mejor cacao del mundo. Ha cambiado. Ahora, falta tal vez algún elemento de identificación. Yo voy a Salcedo, ¿a dónde voy? Voy a visitar el Museo de Hermana Mirabal, ¿verdad? Voy a visitar la otra cosa que hicimos, los murales. San Francisco, si uno viene a San Francisco, ¿qué museo visita? ¿Cuál es el bar que está de moda? Sí, el bar que está de moda. Si acaso uno va a visitar el bar que está de moda, pero no hay un museo. No hay un punto de referencia. Los gigantes, por lo menos tuvimos eso, pero no hay más oferta que le dé identidad a San Francisco, un museo de la resistencia de la invasión norteamericana, que qué sé yo, pudieran ser muchas cosas, el museo del arroz, bueno, tenemos la ruta del cacao, sendero del cacao, pero es flojo un poco, es más... A nivel de promoción no se le ha hecho el trabajo que debe. Y además no se integra, no se conecta, la ciudad, no. La sociedad no ha tenido esa empatía. Sí, no es de la sociedad, es de una empresa. Le falta ese aspecto tal vez a San Francisco, algo que le dé voy a San Francisco a ver tal cosa. Uno viene a San Francisco porque tiene que venir, pero no hay algo que identifique la ciudad o algún espacio relevante donde la gente dice, ¿y dónde vamos? Si viene un pariente suyo a San Francisco, ¿a dónde lo lleva? A ver qué. Y los mismos medios, por ejemplo, nosotros tenemos este medio bastante importante, como lo es Telenor, que de una manera pues ha penetrado en toda la región y nos ha interconectado con toda la región nordeste y gran parte del Cibao, que una de nuestras debilidades en otros tiempos era precisamente que nada más nos escuchábamos aquí, no estábamos conectados en una corriente de opinión a nivel nacional. Ahora, ¿qué nos falta a los comunicadores? Dejar la visión localista del manejo de los temas, los chismes y el inmediatismo, y conectarnos con temas que nos interconecten con gran parte, es decir, que sean de interés a otros relacionados. Es decir, yo voy a hablar de la Cañada Grande, yo no debo hablar de la Cañada Grande, debo hablar de las cañadas, la importancia que tiene y cuál es la respuesta que debemos dar frente a este fenómeno, para que el que tenga una cañada en Sánchez le interese el tema, el que la tenga en Sabaná le interesa el tema. Pero si doy la visión localista, pues... Franco Marizano no se ha dado cuenta que es una capital regional. Que es una capital. Ese es el problema nuestro, que no nos hemos dado cuenta. No se han dado cuenta, pero y de verdad que lo es. Claro. El servicio está aquí, la producción está aquí, o sea, es un punto de referencia. Pero Franco Marizano quedó el pueblón.
El pueblo. Sí, sí. Entonces, en esa parte nosotros tenemos que trabajar grandemente, porque no podemos obviar que este mundo ha crecido por un solo lado, y es por el lado de la información. La gente lo que vive es inventando para dar respuesta, buscar información. Los equipos médicos, ¿qué es lo que le dan al médico? Es información. No es más nada que no es información. Claro. Las vías, todo lo que creamos, la computadora. Entonces, nosotros no podemos vivir de espalda a la información y a la comunicación. En la comunicación intervienen los medios de todas las índoles, medios físicos, sobre todo, por ejemplo, el caso de las carreteras. La lección que damos a la entrada de San Francisco de Macorís es que venimos, y excúsenme si lo están viendo desde Yamasá, yo creo que no, que es que venimos para un municipio como Yamasá. Cuando usted entra allá con Trova, usted mira, usted no se va a imaginar nunca en la vida que va a llegar a una ciudad. A la tercera ciudad del A la país. tercera ciudad, porque es un callejón. Entonces, ¿cuál es el metamensaje que estamos enviando? Hay un mensaje y hay un metamensaje. Entonces, esa es una carretera que entiendo, es una de las grandes prioridades que tiene San Francisco de Macorís. Pero yo quiero olvidarme de prioridades, yo quiero olvidarme de todo, porque la prioridad uno en San Francisco de Macorís, a mi juicio, es la construcción de una agenda común de desarrollo. La cohesión de sus fuerzas y la orientación de la inversión en respuesta a estudios de factibilidad en todos los órdenes, para que haya una respuesta social y que la sociedad pues asimile y entienda que un gobierno, por más que quiera hacer por un pueblo, no le es posible si el capital privado no interviene. Pero también al gobierno hay que decirle que si no motoriza la inversión pública, el capital privado no va a hacer sus aportes, porque no se va a arriesgar a hacer un plano de inversión en una sociedad deprimida. 2 minutos para concluir. Sí, yo diría que hay un elemento importante también. Hay mucha propuesta, inclusive viene el presidente, uno le plantea proyecto, el presidente dice que sí, que está bien. Pero el hecho que un presidente diga que sí, no es que después se pueda hacer. Sí, las autoridades locales, las fuerzas sociales, por ejemplo, pongamos el caso, el presidente promete un puente. También vamos a hacer el puente, sí, ese es prioritario, yo le aseguro que lo vamos a hacer el puente. Pero si después las autoridades locales no van donde el ministro de Obras Públicas a decirle, mire, el presidente dijo del puente, ¿a qué punto está el estudio? Ah, lo estamos empezando. Y la semana siguiente vuelve donde el ministro de Obras Públicas y dice, ¿y cómo está el puente? Ah, no, mira, ya pasó allá. Ah, ¿con quién hay que hablar entonces para la licitación? Con ese encargado. Entonces vamos donde el encargado de la licitación para ver si se apura o no se apura, porque de puente hay un paquete así que hay que hacer. Pero entonces no es bastante pedir y solicitar. Después hay que darle seguimiento a la cosa como autoridades y como sociedad civil. Si no, no se van a hacer. Porque una de las debilidades que también nosotros hemos tenido es precisamente que nosotros no estamos en los espacios de toma de decisiones, porque nuestros políticos no han tenido esa visión de ascender políticamente en sus espacios. La toma de decisiones de estos países tercermundistas se toman en los comités políticos de los partidos, no es en el Congreso, y no estamos ahí. Entonces, al no estar presente en los espacios de toma de decisiones, llegamos tarde cuando se reparte el pastel, que es una de nuestras debilidades marcadas. No, pero una cosa que hay que darle seguimiento, eso es lo sencillo. Si uno tiene un hijo y el poder dice, gestionario, haz la tarea, poder gestionario, después le dice, ven, muéstrame, ¿hiciste la tarea? ¿Sí o no? No, bueno, en 1 hora vengo a ver si la hiciste. Lo mismo en la relación con el gobierno central. Ah, tú me dijiste que me iba a hacer un puente, ¿a qué punto está? ¿Tengo que ir a ver? No, porque tú dijiste se va a hacer, no se va a hacer nada. Entonces esa responsabilidad, va a llover, no está solamente allá arriba. Va a llover, no moja. Está aquí abajo también. Exacto, va a llover, no moja. Sí. Eso es así. Cada autoridad, el senador, los diputados, la gobernadora, los alcaldes, tienen que asumir esa responsabilidad de darle seguimiento a la cosa. No porque un presidente dice que sí se va a hacer, el presidente lo dejan solo, después el presidente no va a hacer puente. Él lo autoriza. El poder gestionario. Sí, el poder de gestionar. Señor, gracias del alma por haber estado aquí con nosotros. Solamente una persona con la condición de humildad y de cercanía que usted tiene, pues puede uno tener acceso a ese potencial de conocimientos que bastante bien pues nos ha presentado en el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarnos.